Esta carta es sobre ecología. Y la palabra ecología viene de oikos. Lo oikos es la casa en griego. Y entonces es el conocimiento, cuidado, atención de la casa. Y en términos de cuando uno lee la Academia de la Lengua y qué significa ecología, dice que solo el estudio, el conocimiento de las relaciones entre los organismos vivos y su ambiente. Entonces el estudio de la relación entre el hogar donde uno vive y organismos vivos y el ambiente. El título Laudato Si ya es una novedad porque siempre las encíclicas comienzan con las dos primeras palabras latinas. El texto lo escriben en latín, esto no comienza en latín. Típica estas cosas del Papa que nos va cambiando cosas y comienza con dos palabras del himno al sol de San Francisco de Asís, que es una de las primeras, que tengo entendido que es la primera poesía italiana escrita de italiano antiguo y que comienza con esta frase Laudato Si, alabado sea mi Señor. Es alabado si, alabado seas mi Señor. En todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti Altísimo lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire, y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todo ello y tus criaturas das sustento. Alabado sea mi Señor por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta. Alabado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello, alegre, vigoroso y fuerte. Bueno, por algo el Papa se puso el nombre de Francisco. Francisco tenía una relación íntima y amorosa con Dios, pero una particular relación con las criaturas. Y él les canta a Dios mirando a las criaturas. Esta es una actitud de fondo de esta encíclica. Es una relación que es una mezcla de mística hacia Dios y de amor al entorno y agradecimiento y alabanza por el mundo donde estamos. Entonces, este es el título encíclica, es con el título Laudato Si, y el tema, como ya dije, y expresamente el subtítulo es el cuidado de la casa común. O sea, toma la etimología de la palabra ecología, cómo cuidamos la casa donde vivimos. Todos nosotros cuidamos nuestra casa, la limpiamos, siempre tratamos de poner lo más bonito que se pueda para que sea acogedora, para poder vivir bien dentro. Y lo interesante de esta encíclica es que une, como debe ser, la belleza de la casa con el modo como se vive en ella. O sea, la ecología, voy a explicar inmediatamente, el Papa la entiende no solo cuidar el mundo, sino cuidar cómo vivo yo dentro de ese mundo, para no echarme perder la vida yo y echar a perder el mundo. Esto es muy importante, por lo tanto es algo muy clave y es interesante la visión que va a ofrecernos el Papa de procurar una ecología integral. Y para eso, dice, hay ciertos aportes cristianos de los cuales voy a hablar después, pero hay algo muy importante. El cristiano entiende que el mundo no es Dios, como uno tampoco es Dios, es una criatura. Y por lo tanto hay que tener cuidado porque fácilmente uno convierte las criaturas en ídolos. Entonces hay que tener cariño, respeto y verdaderamente acogida, ser cuidadores, pero esta casa común no es Dios. Y entonces
¿Qué entiende el Papa y esto es interesante? El título es una encíclica, cuidar la casa y por lo tanto ecológica y muy importante la idea de una ecología integral. Vale decir que tiene distintos niveles. En primer lugar, obviamente la ecología dice algo al ambiente. Y eso es interesante, o sea que tenemos que cuidar el ambiente donde vivimos. Y después va a ser un diagnóstico que voy a mostrar después. Segundo, obviamente que tiene que ser económica. La economía es cómo se produce, cómo se relaciona, cómo se extraen los bienes de la tierra, etcétera, para no destruir la tierra. Eh, y algo que es muy notable, la ecología es por esencia social. O sea, como la casa es común, si echamos a perder la casa, fregamos a los demás. Y entonces, hablar de ecología es hablar de la comunidad humana que vive. Es como si yo rompo una casa, destruyo una familia. Le echo a perder la vida a la familia. Entonces, la visión integral, cuidado, no solo cuidar las cosas de la naturaleza, sino ver que ella es integral y, y va extendiendo las cosas a algo muy interesante. Dice, la ecología también es cultural. Tenemos que cuidar el patrimonio que hemos ido, porque además de las cosas hemos ido acumulando saberes, acumulando experiencias humanas, una cultura. Y esto es particularmente importante hoy día en que tendemos a borrar y partir de cero, políticamente y en montones de cosas, de cero, y sin embargo la calidad de la vida supone una ecología cultural, que seamos capacidad de criticar la cultura, pero de conservar lo que hay que conservar. Eh, Habla del patrimonio artístico. ¿Cómo no va a ser atroz para la vida humana que esos locos del Estado islamista estén destruyendo sistemáticamente un patrimonio de la humanidad? Haciéndolo estallar porque está contra sus ideas. Eso es contra lo que el Papa dice, esta manera de vivir que es la ecología, respetuosa del pasado, agradecida, etcétera. Y por lo tanto el respeto a las culturas. También dice obviamente la verdadera ecología llega a la vida cotidiana, pues la vida cotidiana puede ser asfixiante. Por ejemplo, el ambiente de mi casa, la tensión que hay en mi casa. Gente que para ganar plata se dedica a trabajar hasta destruir su vida y su familia. Bueno, eso es parte de la ecología. Vive humanamente. Cuidado con una ecología que cuide las rosas y las plantas y destruya tu vida. Entonces, es bonita la visión y es lo más valioso, yo encuentro, de este texto, que tiene una visión que en el fondo une la naturaleza, el ser humano, para que seamos felices en conjunto. Bueno, por esto, y esto es lo novedoso de esta encíclica, la doctrina social de la Iglesia comenzó a extenderse muy fuertemente con una primera encíclica, la Rerum Novarum de León XIII. Y de ahí vinieron muchas encíclicas sociales, la doctrina sobre el trabajo, el capital. Y el Papa dice, esta es una extensión de la doctrina social. O sea, no es solo un problema de ecología natural, es un problema de, de vida humana, de relaciones sociales, y por lo tanto es parte de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, aquí hasta ahora yo estoy haciendo una introducción, que es lo que he dicho, que es una encíclica, la importancia que ésta ha tenido, cuál es el título que se basa en San Francisco y explica lo que es la ecología integral. Y tiene para mí una gran novedad este texto, que el Papa resume, primero que nada, la ciencia moderna está seriamente escuchada. Y eso se lo he escuchado a varios científicos, especialistas, les llama la atención, se ve que colaboraron en la elaboración de este texto gente que sabe. De modo que desde el punto de vista científico, y cuando uno habla del punto de vista científico, obviamente que puede haber discusiones y algunos no estén de acuerdo con algunas teorías,
pero que está extraordinariamente documentada en descubrimientos y cosas que hoy afirma la ciencia. Por ejemplo, hay discusiones sobre el calentamiento global, pero por lo menos tiene claramente referencia a las mejores fuentes, etcétera. Segunda cosa que me llamó la atención, él resume cómo esto no es nuevo en la Iglesia y va tomando las cosas que han aparecido en anteriores documentos de los papas y algo muy novedoso, cita a innumerables conferencias episcopales como diciendo yo como obispo de Roma soy primus inter pares, o sea, estoy con otros hermanos del mundo y recoge su enseñanza y la va poniendo. Y también me gustó mucho que cita el magisterio de iglesias no católicas. Por ejemplo, cita al patriarca Bartolomé como diciendo esto también es parte de nosotros, somos cristianos que podemos aportar al mundo. Y esto lleva a una degradación social y lo que es más interesante me parece a mí, por lo cual es doctrina social, el Papa dice cuidado, cuidado. Cuando hay degradación, normalmente los que más sufren son los pobres, porque los otros se defienden. Y cuando yo hablo de esto, dice también los países. Los países más ricos se las arreglan ellos para ir haciendo cada vez cosas mejores y lo más sucio lo hacen hacer en países más pobres, echando a perder ese país. Aquí hay un problema de justicia internacional, de protección de los países más débiles, que finalmente tienen que pagar. No puede ser que ahora, después de haber Estados Unidos progresado sin ninguna restricción y Europa sin ninguna restricción, ellos nos digan ahora a nosotros, ustedes se restringen y ellos ya están como reyes. Tiene que haber una cierta justicia total en el mundo. En fin, esto sería como el capítulo del diagnóstico. Y lo que es más interesante, el capítulo, después viene un capítulo que es, me salto lo de una, pero el capítulo que dice, esto tiene causas humanas, no es puramente un problema natural, tiene causas humanas y hay que saber enfrentarlas. Y a partir de eso también nos habla de la globalización tecnológica y cómo es manejada por poderes económicos transnacionales que buscan donde el trabajo es más barato, donde hay menos regulación y terminan destruyendo todo. O sea, si yo invierto en China porque ahí el trabajo es más barato y qué sé yo, puedo terminar destruyendo toda la industria en América Latina. Se me llegan cosas a huevo, pero a costa de trabajo indigno. Entonces él dice, cuidado, este dominio brutal, si está manejado solo por intereses de unos pocos o de unos pocos países, esto es gravísimo, es el momento de enfrentarlo de fondo. Y si uno ve los grandes, grandes economistas, Piketty y otro hoy día, te vuelven a decir esto mismo. Cuidado con estas burbujas que pueden verdaderamente desequilibrar todo el planeta. A partir de aquí, que el Papa dice, a ver, una ecología integral, cuidado con el momento que vive el mundo, tenemos posibilidades técnicas maravillosas, pero si no la manejamos bien, porque el ser humano puede destruir la tierra y destruir su vida, dice los cristianos, y eso es tan lindo, tenemos algo que aportar, pero hagámoslo con humildad, ofrecemos una manera, y entonces hace una lectura de la Biblia linda, va mostrando, y hay, yo diría, 3 claves de lectura cristiana. Una en el sentido de que nosotros pensamos que el mundo es una creación. Cuando uno dice creación no es Dios, pero está hecho con amor. Es precioso, es señal de alguien que nos quiere, que nos ha regalado, es un regalo. Y hace cuidado, dice, porque una cosa es que Dios nos haya puesto y nos dice cuiden esto, y otra cosa es sentirnos dueños y hacer lo que queramos. No.
Entonces, saber descubrir a Dios es aceptar agradecido este regalo. Y entonces esa es una lectura cristiana de agradecimiento, de contemplación, de gozo mirando. Hay otra lectura que está muy ligada, por supuesto, es que es típicamente cristiana, que es lo que se llama la estructura sacramental. Una cosa es que Dios me regala y otra cosa que es para quien sabe leer, descubre que ahí está la imagen de Dios. Un sacramento es un signo. La naturaleza es un signo para quien sabe leerla. Entonces, parte de la educación es enseñar a un niño a contemplar el cielo, a contemplar el mar, a extasiarse ante una flor. Hoy día no, se pierde eso. Entonces dice, parte de la ecología es la actitud y un cristiano puede aportar porque considera que el mundo es un regalo de Dios, pero no solo es un regalo, está intrínsecamente irradia, para quien sabe leer, irradia a Dios. Tan bonita esa frase, recuerdan ustedes del canto espiritual de San Juan de la Cruz, que dice que mirando a las criaturas y dice San Juan de la Cruz que yéndolos mirando, con sola su figura vestido los dejó de su hermosura. O sea, descubrió que las criaturas están como vestidas de la hermosura de Dios. Primera clave, la creación. Segunda clave, es una presencia que hay que saber descubrir, es un sacramento. Y la tercera clave cristiana es lo que se llama escatología. Todo va caminando y va caminando hasta encontrarse en plenitud en Dios. Eso lo dice San Pablo, tiene la palabra griega anakephalayóceza y tapanta into Christos. Y esa es la idea de Teilhard de Chardin, este mundo es un camino y va todo caminando hacia al final una plenitud total en Jesucristo. Y eso hace que el mundo sea sagrado y que hay que ayudar a que avance, porque vamos a tener un encuentro todos con el Señor y Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto el Papa lo transmite, esta es nuestra visión, la transmite con humildad, diciendo si a otros les ayuda, ese es nuestro aporte. El Papa propone algunas líneas generales. Por ejemplo, pide a los líderes del mundo, por favor, dialoguen. Se han reunido en la Culma en Estocolmo, en Río de Janeiro, o no han llegado a ninguna decisión, o si han llegado, después no han aplicado nada de lo que han decidido. Y por favor, tengan una visión teniendo en cuenta a los más pobres, no les aprieten todavía más la cintura a los más pobres. Entonces es interesante una política internacional y después llama a los líderes nacionales, una política no solo internacional, sino en cada país. Cuidemos porque no les destruyamos este país a los que van a venir. No sea que por tener hoy día destruyamos el futuro. Baja la ecología a consejos que son pedagógicos súper sencillos, de una espiritualidad que es de profundo agradecimiento y gozo en la vida. Entonces, y por eso dice el Papa, hay que apostar a otro estilo de vida. Si yo siempre creo que voy a ser más feliz cuanto más tengo, nunca voy a estar contento. Voy a tener siempre conciencia del vaso vacío, del medio vaso que me falta. Y no gozo lo que tengo. Dicen, hay que cambiar el esquema neoliberal porque es muy individualista. El nuevo esquema es igual, es un neoliberalismo. Mis derechos, yo, y no qué sacrificio vas a hacer por los demás. Este capítulo es precioso como pedagogía y espiritualidad ecológica. Termino recordando algo esencial. El cristianismo tiene de novedad como religión que no es tanto el hombre que busca a Dios, sino que Dios se hace hombre. Y por lo tanto, lo sagrado,
Si uno lee la escritura, el mensaje de Jesús, no va a preguntar el último día cuántas oraciones hiciste y cuántas veces fuiste a misa. Estaba solo y me visitaste. Estaba con hambre y me diste de comer. O sea, es interesante, es una religión encarnada profunda. No es el hombre que busca, es Dios que viene. Y que ojalá que entre a nuestra casa, que sea que comamos, como dice San Pablo tan bonito, sea que comamos, sea que durmamos, del Señor somos. Bueno, esto es lo que dice. Yo resumo, yo creo que el Papa de manera genial ha tomado un tema central del mundo moderno y hace un diagnóstico notable y se da cuenta que la destrucción del mundo es destrucción de nuestra vida, que hay que mirar el conjunto incluida la vida social, para hacer una vida más feliz, que supone cuidar la tierra, pero cuidarnos a nosotros también. Y ahí el cristianismo tiene algo que aportar, que ojalá no lo dejemos, y en ese sentido, humildemente, creo que nos genera una nueva y notable esperanza. Y yo digo, me parece muy bonita esas tres claves cristianas. El Señor es el creador, el Señor se manifiesta en las cosas y el Señor me espera al final y vamos caminando hacia Él. Muchas gracias.